Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de esta tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Ay, perdón, se me metió el bolo. Su grupo es M2C1G60-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual. Bueno, he estado aquí desde el día 1 de este módulo número 2 que comenzó desde hace ya casi 2 semanas y media, el pasado 4 de marzo. Ahorita ya nos encontramos en esta tercera semana, ya llevamos casi 3 días recorridos. Y bueno, esta tercera semana comenzó desde el pasado 18 de marzo, hoy ya es 20, ya tenemos unos días recorridos, así que vamos a estar visualizando las distintas actividades a entregar a lo largo de esta semana, tanto actividades integradoras como actividades formativas y también socioemocionales que tenemos a lo largo de esta semana, así como un par de cuestionarios que ustedes van a contestar, porque desde esas respuestas que ustedes brinden a esos cuestionarios van a poder visualizar la semana 4. Más adelante se los voy a mencionar, pero bueno, esto es a breves rasgos lo que vamos a ver. Ok, entonces tenemos la secuencia de trabajo, bienvenida, objetivo, revisión de actividades y dudas y comentarios que ustedes pudieran tener con base a lo que ya han revisado de esta tercera semana. En este momento no hay alguna persona en tiempo real, pero de igual manera voy a ir mencionando o aclarando algunos puntos que son importantes de mencionar porque pueden parecer pequeños, pero en ocasiones si se nos pasan, nos quedamos ahí atorados con la actividad que tenemos en curso. Así que si ingresa alguno o alguna de ustedes, entonces ya me podrá mencionar sus dudas, pero en caso de que no, aún así voy a brindar la información que es pertinente para que ustedes avancen con sus actividades. Voy con la siguiente diapositiva. Ok, tenemos ahora el objetivo. El objetivo es que estando dentro de este espacio, cada uno y cada una de ustedes pudiera participar de manera activa, ya que esto permite que al intercambiar estas participaciones, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestras respuestas, podamos engrandecer el conocimiento, podamos seguir construyéndolo y también que podamos ir mejorando y trabajando en la expresión de nuestros comentarios y también que podamos resolver dudas, porque hay preguntas que de repente pudiera parecer que son muy chiquitas, pero que si no vamos aclarando, se va haciendo una duda más grande y de repente nos encontramos con que no hemos avanzado en nuestra actividad porque no hemos podido aclarar dicha duda. Así que es así como tenemos este objetivo. Repito, el objetivo se basa también en que podamos como tal llevar a cabo esta interacción, pero como en este momento no hay alguien en tiempo real, repito, vamos a ir revisando todo lo que conlleva esta tercera semana. Ok, ahora, llegamos a estas reglas de comunicación. Estas reglas de comunicación nos van a permitir que llevemos a cabo una interacción que sea bastante tranquila, en la cual mantengamos un espacio asertivo. Y bueno, ustedes ya conocen estas reglas de comunicación que han ido aplicando desde que ingresaron al módulo propedéutico. Así que no es como que las reglas de repente sean nuevas o que aparezcan, pero que es importante que al momento en el que las conozcamos, también las podamos aplicar para que todos y todas nos encontremos en un espacio tranquilo en donde se nos permita participar y también intercambiar distintas opiniones que podemos tener respecto a cierto tema. ¿Ok? Voy a avanzar una vez más. Llegamos a esta tablita de contenidos. Esta tablita de contenidos tiene las 4 semanas. Estas 4 semanas son las que componen este módulo número 2. Llevamos hasta el momento casi 3 semanas
Estas 3 semanas son de nuestras 3 unidades. Como recordarán, para quienes vieron el espacio anterior, cada una de las semanas va a tener una unidad. Entonces, para la semana número 1 tuvimos la unidad número 1, que es comunicar y aprender para lograr metas personales. Llevamos a cabo 2 actividades integradoras en las cuales trabajamos justamente los temas de dicha unidad. Fueron la actividad integradora número 1, que fue la de conocerme a mí mismo, y actividad integradora número 2, que fue la de mi historia. Posteriormente llegamos a la segunda semana, en la cual realizamos 2 actividades integradoras basadas en la unidad número 2, que se llamó Leer y escribir para aprender. Esas 2 actividades fueron la 3, actividad integradora número 3, selección de texto e ideas aplicables, y actividad integradora número 4, el resumen. Entonces, estas 2 actividades nos permitieron trabajar con los temas de escritura, el texto, distintas estrategias de lectura que van relacionadas justamente con la lectura, también lo que conlleva la estructura que contiene el texto, los distintos textos y sus características, también la cuestión de la oralidad, que es un tema que conocimos desde la unidad número 1 y que, como han visto, conforme vamos avanzando, se retoman los temas que vimos desde la semana número 1. Ahora, llegamos a esta tercera semana en la cual vamos a trabajar actividades que van relacionadas con la unidad número 3, que es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Y, por supuesto, vamos a tener 2 actividades integradoras, que son actividad integradora número 5, que es la del relato, y actividad integradora número 6, que es la de la reseña. Ambas actividades están basadas en todos los temas de esta unidad, por lo cual lo recomendable antes de iniciar nuestras actividades es que revisemos nuestros recursos. Esto es, revisar lo que es un relato como base, es decir, saber el concepto de un relato, saber qué es un comentario, saber qué es una reseña, cuáles son los distintos tipos de reseña que existen, así como el paso a paso para llevar a cabo tanto una reseña como un relato, y también las formas en las que vamos a estar evitando el plagio para llevar a cabo nuestras actividades sin que haya algún tipo de sanción justamente por haber cometido el llamado plagio. Así que también tenemos el foro Aprendiendo, que está basado en estos temas, 2 actividades formativas, una actividad socioemocional y 2 cuestionarios que, repito, es bien importante que respondamos porque estos nos van a permitir como tal que podamos visualizar la semana número 4. La semana número 4 ya es la última que vamos a tener. ¿Ok? Así que avanzo. Tenemos el propósito como tal de este espacio es que podamos producir reseñas y relatos. Estos van a darse a partir de una lectura analítica, de una lectura de comprensión, en la cual nos permita llevar como tal una crítica de los distintos tipos de texto que leamos y que a su vez podamos aplicar las distintas TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación que van a permitirnos favorecer la comunicación eficiente, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito laboral, en el ámbito social, personal, familiar, entre otros. Y que a su vez, al irlos trabajando, vamos a ir desarrollando distintas habilidades, vamos a mejorar nuestras capacidades y vamos a adquirir mayores conocimientos relacionados con estos temas. Les recuerdo una vez más, cada uno de estos temas va relacionado con el anterior. ¿Esto qué es? Bueno, como tenemos la unidad número 2 de la semana pasada, y justamente por eso se los menciono, porque en la diapositiva coloco las 2 unidades. Tanto la unidad número 3, que es la actual, es la de analizar y escribir para comunicarse en distintos contextos, como la unidad número 2, que es la de leer y escribir para aprender. Ahora, ¿por qué pongo la 2? Porque en la 2, como lo recordarán, tuvimos temas como el resumen. El resumen se va a retomar como estrategia de lectura para poder llevar a cabo tanto nuestro relato
como nuestra reseña. Entonces, si nos queda claro como tal qué es un resumen, entonces nos va a permitir utilizarlo como herramienta para que la manera en la que realicemos tanto nuestra reseña como nuestro relato sea muy sencilla, ¿ok? Así que esta unidad va a estar compuesta por distintos temas que ya pudimos haber mencionado incluso en semanas anteriores, tal cual es el caso del relato, que en su momento en la semana número 1 ustedes llevaron a cabo un relato acerca de sí mismos, en el cual contaban distintas etapas y situaciones que ocurrieron durante estas etapas que vivieron ya a lo largo de su vida, que nos trae hasta la actualidad. Así que es por ello que coloco unidad 2 y unidad 3, porque están cohesionadas para llegar hasta esta semana. A ver, ahí me pasé. Ok. Les voy a presentar la actividad integradora número 5 porque es la que vamos a revisar primero. Son varias las actividades a realizar y la primera que vamos a ver es la actividad integradora número 5. Como les comentaba en el espacio anterior, ahorita eh, bueno, en este momento yo les voy a preguntar si ya estaban visualizando como tal la pantalla, pero como en este momento no hay alguien en tiempo real, no hay alguien que me diga, sí, asesora, ya la vemos, o no, asesora, todavía no la vemos. Así que por ello voy a esperarme un par de minutos para que termine bien de cargar y entonces puedan ustedes visualizarla. Así que denme un momentito para que pueda cargar. Ok, yo creo que para este momento ya pueden visualizar como tal la pantalla. Como verán, es la actividad integradora número 5. Esta actividad nos va a permitir desarrollar como tal los distintos temas que vienen dentro de esta unidad número 3. El primero es el del relato, así que vamos con la lectura. Ok, una historia se puede contar de diversas maneras. Por ejemplo, hay personas que a pesar de que una historia sea simple o sin acontecimientos relevantes, la relatan de tal modo que provocan curiosidad e interés en el oyente. En esta actividad tendrás la oportunidad de explorar tu actividad para invitar a otras personas a leer un texto. Esta es una habilidad que demuestra que tú ya comprendiste el tema y ahora lo puedes explicar tal cual te será de utilidad al exponer una idea o un tema, ya sea en el trabajo, ante tu familia, con tus amigos o en tus estudios. Así que el relato podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana cuando salimos, por ejemplo, incluso al mercado y regresamos y le contamos a alguien, incluso a lo mejor al vecino, o a lo mejor, bueno, a mí me pasaba que en ocasiones yo salía y no tenía quien contarle y le contaba a mi gato, por ejemplo, lo que me pasó. Entonces, un relato es básicamente realizar eso, contarle a otra persona qué fue lo que hicimos a través de, por ejemplo, una actividad, a lo mejor cómo nos fue en el trabajo, cómo nos fue en el súper, cómo nos fue en el mercado, cómo fue porque, no sé, salimos a correr o fuimos por primera vez al gimnasio. Eso fue una buena anécdota. Pero bueno, cuando hablamos acerca de lo que es el relato, entonces podemos como tal eh,
podemos como tal justamente mencionar, por ejemplo, yo mencionaba, ¿no? La primera vez que se asiste a un gimnasio es como que si no se ha asistido a un gimnasio, bueno, entonces vamos a mencionar cómo es que, tienes que preguntar si alguien está utilizando cierto aparato, porque si alguien lo está utilizando, entonces tienes que ver que la persona termine de realizar su ejercicio y entonces tú lo puedes ocupar, porque si no, entonces es como si estuvieras interrumpiendo su actividad. O que si vas a ocupar un par de pesas, también tienes que ver que no sean unas que ya estén en el suelo, porque si ya están en el suelo, significa que alguien las está ocupando y no las puedes ocupar porque ya están siendo utilizadas por alguien más. Entonces tienes que ir a buscar que haya unas pesas con el peso que tú necesitas. O si fuiste al mercado y resulta que querías naranjas y no había y tuviste toda una travesía para encontrar naranjas, pero finalmente llegaste a casa con naranjas, entonces es un relato que como tal, que puede ser una historia muy simple o que puede parecer algo muy cotidiano, pero que con las palabras adecuadas, el tono adecuado, el volumen adecuado, pueden generar interés en una persona. ¿Esto que nos permite? Que la persona nos escuche atentamente y que genuinamente desarrolle la curiosidad hacia algo que le estamos contando. Que repito, que puede ser algo muy cotidiano o algo muy rutinario, pero que finalmente al escoger las palabras correctas para redactarlo, la persona va a estar interesada en lo que le estemos mencionando. Algo gracioso, a lo mejor una historia de miedo, algo que nos haya ocurrido, pero repito, eso sería a modo de relato, ¿ok? Después, algo que también vamos a desarrollar es que este relato tiene que ver con nuestra oralidad. Como lo recordarán, algunos y algunas de ustedes pudieron mencionar que la oralidad no era su fuerte, que en cambio la escritura sí lo era. Entonces, el relato puede escribirse y el relato puede ser dicho o mencionado en voz alta. Entonces, tenemos esas dos formas en las que alguien puede llevar a cabo un relato, que alguien, por ejemplo, podría tener un blog y que no necesariamente tenía que grabarse a sí mismo para subir un audio acerca de lo que le pasó, sino más bien un relato escrito. ¿Y las personas podrían desarrollar interés y curiosidad genuina? Sí. Para poder o terminar de leerlo, también. Entonces, el relato se encuentra en nuestra vida cotidiana, solamente que hay que poder ir encontrando en qué parte de nuestra vida cotidiana se encuentra para que sea un tema que continuemos trabajando. Por el momento, dentro de este módulo número 2. Ok, ¿qué necesito para llevar a cabo la actividad? Para realizar esta actividad deben ser capaces de uno, escribir un relato. 2, redactar con buena ortografía. 3, organizar su tiempo para redactar texto. 4, utilizar una herramienta para grabar voz o video. Después dice, ¿qué es lo que voy a entregar? Voy a entregar un documento en procesador de texto con la redacción, perdón, de un relato sobre una lectura literaria. La liga a un video o un audio con el mismo relato narrado de manera oral y una reflexión final. Como lo recordarán, si nos quedamos en el que entregaré, nuestra actividad va a quedar incompleta, así que es necesario irnos hasta cómo lo realizaré. Solo, por favor, denme un momentito.
Ok, vamos a avanzar. Entonces, mencionaba que lo mejor en este caso, cuando vamos a llevar a cabo una actividad, es no quedarnos con el que entregaré, sino más bien con cómo lo realizaré, ¿ok? Así que cuando hablamos acerca de cómo lo realizaré, aquí nos va a mencionar el primer paso. A ver, déjenme bajarle. Ok. Primero vamos a imaginar que somos booktubers. ¿Qué son booktubers? Los booktubers son personas que suben videos a YouTube, pero no videos de comedia, sino más bien acerca de libros. Podrían ser libros acerca de algo de comedia, sí, pero mencionó, tiene que ver con algo, alguien, o bueno, una persona como tal, que sí está subiendo como tal videos, pero repito, son reseñas acerca de libros, los 10 mejores libros, los 10 peores libros y ese tipo de títulos. Entonces, cuando llegamos a esta primera parte, Cuando llegamos a esta primera parte, nos encontramos con que tenemos, repito, primero un tema y después vamos a tener un título, un narrador y un inicio. Entonces, vamos a tener dos opciones en las cuales nos vamos a basar para llevar a cabo nuestro relato. La primera es El Principito y la segunda es La Noche Boca Arriba. Como recordarán, esas dos opciones fueron parte de los tipos de texto, que fue el tipo de texto literario para elaborar su actividad integradora número 3. Así que van a tomar como tal una de estas dos opciones para llevar a cabo su actividad. Así que, ¿qué es lo que van a imaginar? Bueno, primero van a imaginar que son booktubers. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ustedes van a imaginar que están haciendo un video o un podcast. Un podcast es únicamente la cuestión de la voz, es decir, un audio, en donde le van a relatar a sus seguidores el libro con la intención de generarles interés. ¿Interés de qué? De que lean ese libro. Repito, puede ser o El Principito o La Noche Boca Arriba. Ustedes tienen esa libertad para elegir uno de los dos, ¿ok? Después van a pasar al tema. Van a entrar a un procesador de textos como Word, van a abrir un documento en blanco, van a hacer una tabla como esta que aparece aquí y en tema le van a poner sobre qué quieren escribir, es decir, de qué manera ustedes van a relatar eso que acaban de leer, sin que sea necesariamente repetir lo que dice el libro, sino más bien cómo es que ustedes lo van a narrar. Después viene el título. El título es cómo nombrarás tu relato. Ese título se lo van a poner ustedes. Ustedes van a decidir cómo se llama, ¿ok? Después van a escribir como tal el narrador. El narrador, recuerden que es en primera persona, segunda persona o tercera persona. Eso también lo van a decidir ustedes con base a cómo quieren realizar su relato. Y el inicio es con qué frase van a iniciar su relato. Am, Hola, el día de hoy quiero contarles acerca de, o ¿sabían que existe un libro acerca de? O hace mucho tiempo una persona escribió que, y ya entonces ustedes deciden cómo van a comenzar, ¿ok? Incluso en un reino muy lejano, como cuando hablamos acerca de un cuento. Eso lo van a decidir ustedes. Repito, la tabla es aparte. Una vez que tengan esta tabla, que es lo primero que van a realizar en el documento Word, perdón, a ver, déjenme bajar otra vez. ¿Qué es lo que van a realizar en el documento Word? Van a bajar a escribir un relato. Ya tienen como tal estos distintos elementos. Ya lo que tienen que hacer es retomar esos elementos y llevar a cabo su relato.
Perdón, han estado sucediendo distintas interrupciones y no me permitía porque me parecía que estaba desconectado. Entonces, esperemos que no vuelva a pasar, así que vamos a avanzar. Una vez que tenemos estos elementos, vamos a escribir nuestro relato. Repito, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, con esta frase que pusimos en inicio. Ya que tenemos el inicio, entonces ya podemos avanzar. ¿Cómo vamos a avanzar nuestro relato? Bueno, con el tipo de narración que elegimos. Si elegimos en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. ¿Ok? Así que una vez que tenemos eso, que es nuestro relato, vamos a utilizar la herramienta de comentarios. Si no saben cómo utilizar los comentarios, aquí nos incluye un recurso, la misma plataforma, ¿ven? Cuando ponen el cursor encima de esta liga, le pueden dar clic y va a aparecer un video. Miren, ¿ven? Le acabo de dar clic, se está cargando y no le voy a dar reproducir para que no se haga doble el sonido, pero como ven, dice curso de Word 2010, insertar comentarios. Entonces, ustedes lo pueden ver, dura 3 minutos, es poco el tiempo que dura y justamente es así como ustedes pueden como tal insertar los comentarios en caso de que no recuerden cómo hacerlo o a lo mejor no conocen como tal la herramienta, ¿ok? Ok, entonces, ahora, una vez que tenemos esos comentarios, o que ya sabemos más bien cómo insertar esos comentarios, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar uno. ¿En dónde está la introducción? Es decir, de todo nuestro texto, ¿en dónde empieza nuestro texto? Es decir, ¿cuál es esa introducción? Después, vamos a colocar como tal nuestro desarrollo. ¿Ok? Ese es el desarrollo que vamos a colocar. El desarrollo, recuerden que también se llama cuerpo, si es que no recordaban. Y lo último es el cierre o el final. Eso es lo que vamos a marcar con nuestros comentarios. Pero también recuerden que cuando hablamos acerca de un relato, va a contener mucha información que nos permita mantener la atención de la persona que está o leyendo o escuchando lo que tenemos dentro de nuestro relato. Así que eso es lo que nos va a permitir como tal que podamos mantener la atención y que la persona escuche, escuche y le dé curiosidad lo que estemos diciendo. Así que estas pistas son como cuando ustedes están viendo una serie y dicen, ah, ya sé quién podría ser, o ah, tal persona hizo tal cosa. Es decir, son los indicios que cuando llega el final dijimos, ay, sí, ya sabía que iba a pasar, porque en tal episodio o en tal capítulo o en tal parte del libro mencionaron esto, ¿ok? Esos son los indicios. Recuerden, aquí tenemos un video por si no recuerdan cómo utilizar los comentarios de Word. Después vamos a analizar nuestro relato. ¿Qué vamos a ver en nuestro relato? Bueno, vamos a revisar que la ortografía sea correcta. Vamos, como ejercicio, a leerle nuestro relato a otra persona. Una vez que le acabemos de leer nuestro relato, le vamos a preguntar, oye, ¿y qué te pareció? ¿Qué comprendiste con lo que te acabo de leer? Ya la otra persona nos va a dar su respuesta. Si su respuesta coincide con lo que quisimos decir a través de nuestro relato, entonces podemos dejarlo así porque ya está listo. Si no, entonces vamos a decir, bueno, pues podemos modificar, podemos agregar, podemos quitar, podemos poner más detalles, más texto o reducirlo. Y esto nos va a permitir como tal que entonces sea mejor nuestro relato, ¿ok? Ok, entonces ya tenemos nuestro relato escrito. Después vamos a pasar al audio o video. Dentro de este vamos a relatar de forma oral. No vamos a leer nuestro relato. Es decir, lo que acabamos de escribir no lo vamos a leer. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Bueno, vamos a, con nuestras palabras, explicar nuestro relato. Es decir, es como si se lo estuviéramos contando a alguien. Por ejemplo, si ya leímos un cuento de Blancanieves, y se lo quiero contar a alguien, no voy a agarrar el libro de Blancanieves y lo voy a leer. Sí podría hacerlo, pero en ocasiones pasa de que, oye, la vez pasada estaba viendo la película de Blancanieves y el cazador y fíjate que ahí pasa en la trama que de repente Blancanieves está encerrada y entonces la mandan a matar y resulta que es un cazador y no necesariamente tenemos que leer todo el guión de la película, por ejemplo, en caso de que fuera película en lugar del cuento.
la película, sino más bien que le vamos a contar únicamente a la persona lo que recordamos que vimos en la película. Así que es así como vamos a llevar a cabo nuestro relato oral. Puede ser, repito, un audio o video, eso lo deciden ustedes. Recuerden que lo importante es despertar el interés de nuestros seguidores. Acuérdense que estamos siendo booktubers. Este audio o video debe tener una duración máxima de 3 minutos. Después vamos a generar una liga para nuestro archivo y vamos a colocarla al final de nuestro documento. Recuerden que va tabla, relato escrito y vamos a colocar nuestra liga para nuestro audio o video. Finalmente, en un párrafo de entre 5 y 10 líneas, vamos a escribir las diferencias que encontramos al relatar la lectura de manera oral y escrita y vamos a explicar cuál fue la más fácil de elaborar y por qué. Si ponemos, por ejemplo, la oral, vamos a escribir por qué fue la más fácil, o si fue la escrita, también le vamos a poner por qué. Lo vamos a guardar en nuestra computadora y listo, lo vamos a enviar. Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden preguntar, ¿ok? Esa es la actividad integradora 5. Vamos con la 6. Ok, aquí tenemos actividad integradora número 6, la reseña. Ya vimos un tema. Recuerden que lo que tenemos que hacer antes de llevar a cabo nuestras actividades es revisar nuestros recursos. Así que, ok, primero ya llevamos a cabo la elaboración de nuestro relato. Ok, ya lo tenemos listo. Pero ahora llegamos a la reseña. La reseña va también a utilizarse para, por ejemplo, si hablamos de los booktubers, también suelen hacer reseñas de libros, por ejemplo, acerca de si les gustó, no les gustó, por qué no les gustó, porque si les gustó, si lo recomiendan o no lo recomiendan. Pero ahora, con esta reseña, vamos a, como tal, realizar una valoración. Las reseñas se pueden de hacer de un montón de temas, por ejemplo, de un producto que compramos en internet, de un viaje que realizamos, un hotel en el que nos hospedamos, un lugar en el cual comimos, una comida a lo mejor que, bueno, para los que viven en la ciudad o incluso aunque no sea en la ciudad, pueden colocar como tal qué tal les pareció cierto servicio, por ejemplo, entonces, como tal, la reseña la podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana y es lo que vamos a trabajar como tema. Podemos reseñar películas, podemos reseñar música, podemos reseñar también videos, incluso a un booktuber también se le puede reseñar acerca de si se recomienda a un booktuber o no. Así que, dentro de esta actividad vamos a utilizar la reseña como tema base, porque justo así se llama, la reseña. El propósito de la actividad es que utilicemos distintos elementos de la reseña crítica. Recuerden que hay distintos tipos de reseña. ¿Ok? Vamos a utilizar la reseña crítica para elaborar una de tipo comparativo con la final de que emitas por escrito una opinión original. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos identificar ideas principales y secundarias de un texto, usar los elementos de una reseña, redactar con buena ortografía, asociar los datos e ideas de los textos leídos a una opinión y organizar el tiempo para redactar los textos. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Recuerden que para que no vaya a faltarnos algún dato, nos vamos hasta el cómo lo realizaré. En el cómo lo realizaré nos dice, que primero vamos a leer 2 artículos. ¿Cuáles artículos? El primero se llama Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts. El segundo se llama Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. ¿Ok? Entonces tenemos 2 artículos. Cada uno tiene un enlace, tiene un autor, tiene en dónde está publicado, tiene que es en línea, el año en el que está publicado y también el año en el que fue consultado. Así que lo que vamos a hacer es leer los 2. Recuerden que en ocasiones anteriores nos pedía seleccionar solo un texto, pero para esta actividad no vamos a seleccionar uno, vamos a leer ambos. Una vez que hayamos leído ambos, entonces vamos a analizar los textos, incluyendo aciertos y deficiencias de cada una de ellas y las vamos a comparar. Para ello vamos a elaborar y completar en un procesador de textos una tabla como la que se muestra a continuación, ¿ok? Otra vez nos vamos a ir a nuestro procesador de textos, vamos a abrir un documento y vamos a elaborar una tabla. Esta tabla debe tener 3 columnas y muchas líneas. En la primera columna vamos a poner elementos de análisis y vamos a poner todas estas preguntas. ¿Ok? Segunda columna.
vamos a colocar el título del primer artículo, es decir, Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts. Después nos vamos a la tercera columna, que dice, Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Entonces, ya tenemos 3 columnas, repito, y tenemos varios apartados. Entonces, dentro de este primer apartado que es, ¿qué es lo que explica la introducción? Bueno, vamos a poner introducción de este primer artículo e introducción del segundo artículo. Desarrollo del primer artículo, desarrollo del segundo artículo. Conclusión del primer artículo, conclusión del segundo artículo. Y así nos vamos a ir con cada uno de los apartados. También nos pregunta, por ejemplo, si consideramos que el título es adecuado. Bueno, vamos a volver a leer los títulos. Pregúntense ustedes si consideran que alguna de las palabras de alguno de los dos títulos les parece que es inadecuado o si ustedes lo cambiarían. Es decir, si consideran que es inadecuado, van a decir sí, sí lo considero inadecuado y por qué. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede saltar aquí? Quizá la palabra indio guarachudo. Si ustedes lo consideran está bien, está mal, está bien, ¿por qué? Está mal, ¿por qué? Y de esta manera entonces vamos haciendo una crítica. Recuerden que cuando hablamos acerca de una crítica, justamente es porque estamos, no para decir que algo está bien y está mal solo porque así lo opinamos, sino más bien porque vamos a argumentarlo. De ahí a que les menciono que sí revisen muy bien cada uno de estos textos porque cuando decimos que algo puede estar bien o que algo puede estar mal, tenemos sí o sí que decir por qué está bien o por qué está mal. En este caso, si ustedes opinan que hay alguno de los títulos que es inadecuado, van a mencionar por qué, ¿ok? La siguiente fila nos pide que coloquemos si el lenguaje es comprensible, es decir, si las palabras que vienen dentro del artículo se comprenden, si se alcanzan a comprender o no se alcanzan a comprender y por qué se comprenden o por qué no se comprenden. ¿Ok? Después nos pide que pongamos si ese artículo emplea datos para sustentar la información, porcentajes, estadísticas, gráficas y cuáles. Nos pregunta también por la idea principal y si permite el desarrollo de las ideas secundarias. Y por último, nos pregunta qué aciertos consideramos que tiene el autor en su texto. Es decir, qué consideramos que incluyó, que es un acierto para las personas que lo lean y qué consideramos que no, bueno, únicamente los aciertos. No tenemos que poner lo que no consideramos que es un acierto. ¿Ok? Los vamos a enlistar y vamos a justificar. Es decir, si consideramos que el título es un acierto, le vamos a poner por qué. No le podemos poner, considero que el título es un acierto porque me gustó. No, vamos a colocar que nos parece adecuado porque, por ejemplo, no sé, puedo poner el segundo. Que, porque sí, porque Ricardo Pablo Pedro venía de la Sierra Oaxaqueña, y porque ingresó al MIT. Así que es así como podemos ir como tal verificando como tal lo que menciona. Así que es así lo que vamos a ir enlistando al final. Una vez que ya tenemos la tabla completa, vamos a escribir una reseña comparativa. ¿Sobre qué? Sobre los textos que leímos, es decir, con base a toda la información que pusimos en este cuadro, ahora vamos a realizar nuestra reseña. Recuerden que hay que emitir un juicio positivo o negativo. Vamos a orientarlo a que el lector tenga una crítica fundamentada, es decir, que no lea que nuestra crítica es una crítica eh, únicamente juzgando sin que haya algún tipo de argumentación o que apoye sin que haya ningún tipo de argumentación. Pero recuerden, como vamos a elaborar una reseña comparativa, no vamos a hacer una reseña de Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT, ni otra reseña aparte de Indio Guarachudo, sino más bien que va a ser una sola crítica colocando artículos. Lo que vamos a hacer es compararlos. Vamos a comparar las introducciones, vamos a comparar los cuerpos, vamos a comparar, o bueno,
el desarrollo, vamos a comparar el cierre o el final, vamos a comparar sus aciertos, vamos a comparar sus títulos, vamos a comparar sus fundamentos, vamos a comparar cómo escribieron en cada uno, si hay algunas partes que son confusas o si ambas son claras. Eso es lo que vamos a comparar para que finalmente en nuestra reseña comparativa tengamos una introducción o entrada. Aquí vamos a colocar la referencia bibliográfica de los artículos reseñados. ¿Por qué? Porque esos artículos no los escribimos nosotros. Ende, como los vamos a ocupar para hacer una reseña, hay que darles crédito. Así que en esa primera parte tienen que aparecer los artículos reseñados. Y luego vamos a poner un párrafo que introduzca al contenido de la reseña. ¿Ok? A través de esta reseña se pretende comparar los distintos elementos que componen el artículo D y el artículo D, a través de los cuales vamos a llegar a una conclusión. Vamos a avanzar con eso, ¿ok? Una vez que tenemos la introducción en la entrada, vamos a pasar al desarrollo o cuerpo. En 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno, vamos a elaborar un resumen de los escritos. Vamos a poner ideas principales y secundarias. Vamos a poner todas las pruebas que van a sustentar nuestra opinión final. Ahí es en donde vamos a colocar todos nuestros argumentos y vamos a hacer mucho énfasis. Vamos a focalizar todos los aciertos y las deficiencias de cada uno de los artículos. Es decir, repito, de ambos, no separados, no uno por uno, de ambos. Y finalmente, ya que tenemos lo que nos introdujo hacia lo que es nuestra reseña y también ya que tenemos como tal lo que consta del cuerpo de la reseña, entonces ya vamos a tener finalmente lo que es una opinión global, es decir, como ya sustentamos, ya podemos tener una opinión final en la cual o recomendamos o no recomendamos su lectura, pero ya que colocamos un sustento de por qué sí se recomienda o por qué no se recomienda. Ahí nos indica la extensión de cada uno, así que es bueno que pongamos atención a esta parte. Vamos a guardar el archivo y lo vamos a enviar. Y listo, ¿vale? Esa es la segunda actividad integradora. Nos vamos con actividad formativa número 5. En esta nos preguntan acerca de que tenemos distintas características de diversos tipos de escrito. ¿Ok? Esta es la actividad formativa 5, que es la de los escritos y el plagio. Después tenemos esta, el relato para comunicar. Aquí nos va a preguntar acerca de justamente el relato. ¿Ok? En cada uno de estos cuestionarios, recuerden que tenemos 3 intentos, como dice aquí, son 3 intentos permitidos y la calificación que se va a quedar es la más alta. Es decir, si lo intentamos 3 veces, de esas 3 veces que intentemos responder, o más bien que respondamos el cuestionario, se va a asentar la calificación más alta. Si ya tuvimos la calificación más alta desde el inicio, no es necesario volver a hacerlo otra vez. Tenemos un cuestionario socioemocional, tenemos la actividad socioemocional y les sugiero que por favor ingresen a lo que es el espacio con su tutora, porque ahí van a ver también el proceso a seguir para llevar a cabo esta actividad. Ahora, les mencionaba que hay 2 encuestas. Hasta abajo, estas 2 encuestas no aparecían en semanas anteriores. La primera nos dice, opina sobre tu asesor virtual. Porque para esto, si ven aquí arriba dice, es importante contestar ambas encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. Así que tenemos que responder estas 2 encuestas para poder visualizarlo. La primera es, opina sobre tu asesor virtual, M2, es decir, sobre mí. Y dice así, estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con tu asesora virtual del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes acorde a lo que consideras refleja la atención que recibiste de tu asesor virtual durante el módulo. Recuerda que tus respuestas son confidenciales y no influirán en tu calificación, por lo que se te pide contestar honestamente. Considera que al responder el cuestionario es una actividad sencilla que requerirá 15 minutos aproximadamente. Agradecemos tu apoyo, ya que tus respuestas serán de gran utilidad para la mejora del servicio que recibes. Como ven, aquí abajo dice, usted no es elegible para contestar el cuestionario, justamente porque soy su asesora y las preguntas son sobre mí. Ojo aquí, por favor. Todo lo que ustedes respondan es confidencial. Quizá les llame la atención lo que dice aquí, ver todas las respuestas.
Puedo ver las respuestas que enviaron, mas no quién las envió. ¿Qué implica esto? Que bueno, ustedes tienen la total libertad de opinar acerca de mi asesoría virtual sin que esto influya sobre su calificación, ni de manera positiva ni de manera negativa. Es decir, si hay observaciones que realizar, se realizan, no pasa nada. Bueno, sí, sí pasa, más bien pasa porque va a haber cambios acerca de mí, es decir, voy a mejorar. Como ustedes lo recordarán, cuando ustedes hacen sus actividades integradoras, yo les coloco áreas de oportunidad en las cuales pueden trabajar para mejorar. Bueno, este ejercicio es parecido. Cuando ustedes responden esta encuesta, me va a permitir a mí obtener áreas de oportunidad en las cuales voy a trabajar para mejorar. Así que les repito, no va a haber ninguna repercusión sobre sus calificaciones. Es decir, ni van a subir ni van a bajar. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos y cómodas brindando sus respuestas, ¿ok? Es muy importante, repito, porque finalmente yo soy asesora, pero quienes reciben la orientación, las sesiones, las respuestas, calificaciones, retroalimentaciones son ustedes. Y como mencionaba, somos un equipo, entonces vamos a realizar esta encuesta, por favor, con toda la honestidad del mundo. No pasa nada, estén tranquilos. Bueno, ya les dije que sí pasa, pero no es como que vaya a influir sobre ustedes, sino más bien que sí pasa, pero son cambios que siempre son buenos, porque finalmente el cambio también nos trae avance. Así que eso es bueno, ¿ok? Así que esa es la primera. La segunda es, opina sobre tu módulo M2. Déjenme abrirlo. Ok, aquí está. Opina sobre tu módulo M2, es decir, módulo número 2. Estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con los recursos, contenidos y actividades del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes con honestidad, ya que tus comentarios serán de gran utilidad para mejorar el servicio que te ofrecemos. No hay respuestas correctas o incorrectas, son totalmente confidenciales y no influyen en tu calificación del módulo. Si vas a responder la encuesta desde tu celular, te sugerimos activar la visualización de escritorio en la configuración de tu dispositivo. Para activarla, da clic en tres puntos que aparecen del lado superior derecho y selecciona la opción Sitio de escritorio. Este cuestionario, al igual que el anterior, va a ser aproximadamente de 15 minutos y se les agradece mucho su participación. Como pueden ver, dice lo mismo que en el anterior. Usted no es elegible para contestar este cuestionario. ¿Por qué? Porque yo no me encuentro dentro del módulo como estudiante. Así que quienes atraviesan a través de esta experiencia son ustedes. Como ven, también dice ver todas las respuestas. Esto no significa que vaya a ver fulanito envió tal respuesta, fulanita envió tal respuesta, sino más bien que puedo ver las respuestas que enviaron, pero no quién las envió. No va a repercutir de manera negativa ni positiva, ¿ok? Así que también tengan esa confianza de que pueden responder sin que haya algún efecto colateral de por medio, ¿ok? Así que esa es la segunda encuesta. Por favor, ambas las pueden responder antes del día domingo. Recuerden que vamos a tener un receso académico. Le voy a bajar para que vean. Como ven, dice receso académico del 25 al 31 de marzo. Entonces, esa semana, que es la que empieza el siguiente lunes, vamos a tener el receso y después vamos a llegar al 1 de abril, que justamente el lunes, al 7 de abril con la cuarta y última semana ya de este módulo. Igual, la otra semana, como es receso académico, no vamos a tener espacios abiertos, así que no van a poder ingresar porque no se van a programar porque van a utilizar ese tiempo para las actividades que ustedes tengan por ahí programadas, pero no va a haber espacios abiertos, tampoco va a haber entrega de actividades justamente porque vamos a estar en receso académico, ¿ok? Se los recuerdo por si tenían alguna pregunta con respecto a eso. Ahora, algo importante también es que ha habido algunos fallos en la plataforma porque ha estado intermitente el internet. Si ustedes experimentan alguna situación en la cual tampoco pueden entregar su actividad por alguna razón que vaya relacionada con dicho tema o no pueden ingresar a la plataforma, por favor me lo indican. El domingo probablemente va a estar más saturado. Entonces les sugiero que si les es posible lo entreguen antes. Si no, por favor me lo indican. Si no me pueden enviar un mensaje por la plataforma porque no pueden ingresar,
le pueden tomar una captura, me la mandan por correo y ya entonces, si yo tampoco puedo ingresar a la plataforma, en el momento en el que pueda ingresar, entonces ya les estaré activando una extensión de tiempo, ¿ok? En semana de receso académico, que es la siguiente, voy a intentar conectarme por si alguno de ustedes tuvieron problemas para que puedan entregar y que no vayan como con ese pendiente en esa semana, pero en caso de que no, entonces sería hasta la siguiente, pero ustedes igual escríbanme, repito, si no pueden ingresar a la plataforma, le toman una captura y me la mandan a través del correo, ¿vale? Así que son los anuncios de esta semana. Y pues bueno, recuerden que es importante revisar la rúbrica de cada una de las actividades porque esta nos va a guiar mucho para saber cuáles son los requerimientos que ya tenemos y cuáles son los que nos faltan para enviar nuestra actividad completa o lo más completa posible. Recuerden también, por favor, que si, por ejemplo, todavía no está completa el viernes y todavía tienen el sábado, terminen el sábado y mándenla el día domingo por la mañana o el sábado por la noche, porque en ocasiones tenemos todavía tiempo para terminarla, pero la enviamos y sigue incompleta. Así que les sugiero tomen también ese tiempo, ¿vale? Ahora, estas extensiones, les repito, si hay alguna situación de salud, que esperemos que no, que todos tengamos bienestar, pero si lo hubiera, también por favor me escriben por mensajero o a través de lo que es el correo electrónico y por ahí les estaré respondiendo. Recuerden que tengo hasta 72 horas, pero por esta cuestión de la intermitencia de la plataforma se amplía el periodo por si acaso, por ejemplo, a ustedes les apareciera que se envió la retroalimentación, pero no tienen calificación, también me avisan para que yo lo esté revisando, ¿vale? Recuerden que estamos ahí en constante comunicación, por favor, me escriben. Y bueno, no hay alguien en tiempo real, pero si tienen dudas, conforme hayan visto a este espacio que voy a subir al espacio de la pizarra de sesiones, me escriben para que yo les pueda responder en el transcurso de lo que resta esta semana, que son prácticamente 4 días y unas horas del día miércoles, ¿ok? Y pues bueno, ha sido un gusto interactuar con ustedes a través del video, porque no lo van a ver en tiempo real, pero van a estarme escuchando y viendo la presentación. Así que les deseo una excelente tarde, les deseo mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.